Aquí Dani Jiménez los recibe una vez más para introducirlos en el capítulo número 2 del ciclo Brío Rock and Doc, en este caso analizando la década del 70, no solamente desde lo musical en la República Argentina, sino lo que fue, como lo planteamos en el episodio anterior, en los 60, la década del 70 a nivel internacional, porque si bien Argentina había comenzado a desarrollar sus propios proyectos con su propia impronta, obviamente con su propia voz, hay un espejo a día de hoy que es innegable, en el cual muchos de esos creadores y de esas creadoras se han mirado para después traducir quizás un mensaje, una lectura común, pero hacerlo a través de un filtro nacional propio y que obviamente estaba asignado por cada personalidad que decidió levantar una guitarra o garabatear un papel entre 1970 y 1979, que será el caso de lo que estaremos viendo el día de hoy. En la década del 60 dijimos, es como la apertura, ¿no? Es como la gran puerta, es cuando el rock que había nacido, por lo menos el rock, ya lo explicamos esto, no el rock and roll, a mediados de los 60, entre el 63 y el 65, estaba internacionalmente dejando paso a la psicodelia. La psicodelia, que también estaba enraizada con el blues, al menos en Inglaterra, tenía ejemplos como vimos en Jimi Hendrix, tenía ejemplos en Cream, tenía ejemplos en Savoy Brown. Si uno iba a Estados Unidos, los Beach Boys no pasaron por la psicodelia, pero toda ella pasó por San Francisco, ¿no? Bandas como Grateful Dead, Jefferson Airplane, Moby Grape, después iba a sumar Santana y nos quedamos justamente con el final de los 60, que es un final con un clavo sangriento. ¿Por qué? Porque los 60 terminan de una forma muy revoltosa, si hay una ebullición social muy grande. Yo creo que lo he contado, pero lo podemos repasar, algunos hechos y eventos que pasan en los 60. La muerte de Martin Luther King, todo esto entre el 67 y finales del 69. Si querés 70 incluimos la muerte de Hendrix, la muerte de Janis Joplin, un año más tarde la muerte de Jim Morrison de The Doors. Tenés Vietnam, que está en un momento de recrudecimiento militar y un ataque infernal para los Estados Unidos, que comienzan a gastar cada vez más dinero y cada vez a mandar más tropas en ese momento dado de la historia. Los estudiantes franceses que salen a la calle, lo que después se conoció como Mayo Francés, eso va a terminar reflejado en una canción de los Rolling Stones, que si bien fueron una banda que políticamente nunca tuvo una injerencia muy grande, en Street Fighting Man, en ese peleador callejero, estaba reflejada un poquitito digamos, esa característica del estudiante no solamente francés, pasaba también en Alemania, pasaba en otros países, que salía a la calle y que daba su parecer sobre el estado del mundo. El estado del mundo caótico, belicoso. Imagínense, lo matan a Bobby Kennedy, que seguramente iba a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos a finales de los 60, lo cual va a profundizar el drama de los Kennedy, ¿no? La saga terrible que ha tenido
familia que parece no terminar a día de hoy. En el medio, otros líderes políticos, lo que pasaba en la Universidad de Kent, en Ohio, que también iban a morir algunos estudiantes que estaban reclamando contra no solamente la apertura de los derechos civiles, sino también contra lo que estaba pasando en Vietnam, y la sociedad norteamericana entra en una especie de división y una dualidad muy fuerte sobre qué hacer sobre aquellos que en algún momento, generaciones pasadas, habían considerado héroes de guerra y ahora los estaban directamente transformando en asesinos por lo que estaba pasando en el frente militar. ¿Qué es lo que sucedía aquí en la República Argentina? No escapaba mucho a eso. Hablamos del Instituto de Itela, de Onganía, que va a cerrar justamente ese foco de creatividad, de bohemia y de locura creativa que tenía la ciudad de Buenos Aires allá a finales de aquella década. Nosotros acá tenemos el Cordobazo, ¿sí? Año 1969, lo mismo, trabajadores, estudiantes que salen a la calle, las dictaduras que se van a preparar para lo que iba a ser la década del 70. La década del 70 tuvo en Latinoamérica, vieron que Latinoamérica es, no sé si extraño, quizás es muy justificado, pero cíclicamente ha tenido gobiernos que han estado en la misma sintonía. Si vamos a los 70, hablamos de Plan Cóndor, ¿no? Que es cuando se van a instaurar muchas de las dictaduras que tuvo esta región, insisto, acá desde Videla hasta lo que podía ser Stroessner en Paraguay. Brasil tenía dictadura, recién va a salir en los 80, bueno, Chile ni hablar, son ejemplos mucho más cercanos. Y esto obviamente con la venia y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos por un temor al comunismo, que es lo que ha hecho actuar a ese país casi desde mediados de la década del 50. El temor a algo que está muy lejos de ellos y que evidentemente nunca los ataca. Pero bueno, si vamos a nuestro país, pasa el Cordobazo, el Rosariazo en el medio, pasa Trelew a comienzos de la década del 70 y nos metemos en un desarrollo distinto. ¿Qué pasa con nuestro rock? Vimos el ejemplo de Almendra, de Manal, de Box Day, que van a hacer sus cosas ahí en esos 3 añitos de gracia, de suerte, del 67 al 70. Pero no vimos mucho más que eso. Los gatos van a comenzar a separarse. Lito Nevia, que va a correr la suerte de algunos músicos nacionales, que es el exilio. A ver, la mala suerte, a eso me refiero, y que tienen que moverse del país. En el caso de Lito, yéndose, por ejemplo, a México. En el caso de Morris, yéndose a España. Y está el caso de Piero también. Piero, que después, en 1975, va a sacar una de las canciones más emblemáticas, ¿no? Que era Para el pueblo lo que es del pueblo. Pero fíjense que Piero no se va a exiliar del 76 en adelante. Piero se exilia en el 74. ¿Por qué? Porque Argentina estaba viviendo quizás de esos años de plomo los más oscuros. La llegada de la AAA, López Rega, Montoneros, el regreso de Perón, Isabelita que llegaba al poder. Es decir, estamos hablando de una fractura social y política muy grande. Para 1973, Cámpora va a llevar, en este caso, las riendas de un partido que coloca a Perón en el poder, como se decía, y al tío Cámpora en el gobierno. Perón viene en el 74, sucede lo de Seiza. Bueno, Argentina en ese primer lustro de esa década es la verdad un caso de análisis increíble de todos los problemas y conflictos internos que tuvo y que después intentó desarrollar cuando la dictadura se fue en 1983. Pero ¿qué pasaba con la música? Estos ejemplos que vimos, como el de Manal, como el de Almendra, no van a existir más hasta dentro de 10 años. Van a recién regresar en el año 80 para hacer ambos una reunión, Alma y Vida también lo hizo, en lugares como el Estadio de Obras Sanitarias o el Luna Park. Pero ese lugar, el Luna Park, va a ser trascendental para explicar parte de lo que fue el fenómeno de nuestro rock. ¿Por qué? Argentina venía desarrollando la cultura rockera, cultura joven, no con mucha fuerza porque todavía no existían tantas expresiones. Lo último que habíamos visto era el festival que no fue, ¿no? Aquel festival de Lobos donde iba a estar la Barra de Chocolate, iba a estar obviamente Almendra, Manal, o sea, las primeras bandas que aparecían, Box Day, Los Seasons, lo primero que tomaba fuerza. Eso no pudo ser. Los jóvenes seguían no solamente encerrados en una especie de burbuja artística porque no podían desplegar debido a los sesgados de la mirada de los gobiernos militares, pero no podían parar el avance. Y el avance se, por lo menos, reflejaba en mejores instrumentos, mayores chances de poder grabar, cada vez más entendimiento profesional dentro de los estudios. Todavía no se sabía muy bien cómo grabar, pero vamos a tener dos artistas que van a casi liderar esa década y que van a mostrar quizás de sus proyectos colectivos más importantes. Qué locura.
está cruzando el río. Viendo el agua de cerezas, esas cosas ya son mías. En mi coto de casa, nena, puedes correr desnuda entre hojas de otoño. Ven al agua que despide olores dulces, cubren tu cuerpo mis resinas suaves. Cosas rústicas hacen al tiempo por mí. Cosas rústicas hacen al tiempo por mí. En mi coto de casa, nena, puedes correr desnuda entre hojas de otoño. Cosas rústicas hacen tu cuerpo por mí. Cosas rústicas